En la lengua maya es muy importante pronunciar las palabras de una manera correcta, ya que si lo hacemos de manera incorrecta puede significar otra cosa. Por ejemplo, no es lo mismo decir can que decir can, porque can significa número 4 y can significa serpiente. Y nuestro ejemplo no termina ahí, porque si decimos kaan significa cielo. Y si decimos can significa amarillo. Y si decimos can significa hamaca. Otras palabras que podemos diferenciar es pakal y pakal, porque pakal significa sembrar o planta. Y en este caso pakal significa naranja. Ahora sí ya sabes diferenciar estas dos palabras y sabes que significan cosas diferentes en la lengua maya. Asimismo podemos ejemplificar kik, que significa hermana, y no es lo mismo decir kik, que significa sangre. Otro de los ejemplos que tenemos el día de hoy son las siguientes tres palabras que empiezan con la letra O. Okol, que significa entrar, y okol, que significa robar o ladrón, y okol significa llorar o llanto. Por ejemplo, en muchas ocasiones he escuchado que las personas digan ay pash. Pash en maya significa tocar un instrumento o música, y pash significa fiado o deuda. Entonces cuando vayas a la tienda no vayas a decir ay pash, porque te van a decir música sí hay, lo que no hay es pash. Malo, cananta va. Bueno, cuídate.